Buenas tardes otra vez. Eh, Hoy estoy aquí para darles el tema 3 de la parte general, ¿vale? Que habla de las Cortes Generales. Voy a intentar no extenderme mucho, a ver si no se me queda muy largo el vídeo. Y, y eso, vamos ahí a ver que les comparta esto por aquí. Vale, pues, vale, esto otra vez. Vale. Las Cortes Generales. Vale, es un tema cortito, en verdad, tiene los conceptos bastante claros, que yo creo que es fácil de estudiar, más o menos, ¿sabes? Vale, ¿qué leyes desarrollan este tema? Principalmente la Constitución española, yo creo que si algo sale en el examen, la mayoría va a salir de aquí. Vale. Ley Orgánica 5/1985 de 19 de junio del régimen electoral general, el reglamento del Congreso y el reglamento del Senado. Vale, estas tres últimas realmente no se las tienen que aprender, no tienen que entrar ni mucho menos en la ley. Es simplemente para que sepan que va a haber una serie de información que va a estar compartida en todas estas leyes. Entonces, un poco para que sepan de dónde sale la información esta. Pero que lo dicho, tanto de régimen electoral como de los reglamentos, no hace falta ni que entren en las leyes, ni mucho menos. La Constitución española es lo más importante. Vale, entonces, el Congreso, a ver si puedo hacerme esto. El Congreso de los Diputados y el Senado son las dos cámaras que componen las Cortes Generales. Vale, el Congreso de los Diputados es la Cámara Baja y el Senado es la Cámara Alta. Ambos hacen el poder legislativo. Vale. Así como concepto, para que lo sepan, que no sale, creo que no sale en ningún lado, pero para que lo sepan, que es la cámara baja y la cámara alta. A lo mejor se pueden llegar a confundir porque yo por lo menos pienso que el Congreso es como el- la cámara más principal, entonces a lo mejor, por lo menos yo cuando lo estudiaba, pues asemejaba un poco a que fuera la cámara alta, pero no, realmente es la cámara baja. Y esto era porque antiguamente el Congreso de los Diputados se representaba por la clase baja, ¿vale? Y el Senado, pues ahí estaba los reyes y la clase alta de la sociedad. Vale, entonces un poco para que veas los conceptos esos, pero que no son muy importantes. Y yo creo que aún así, pues, se queda uno con eso bastante fácil. Vale, a ver, ¿por qué no me deja esto? Ahora. Vale, la Constitución española en las Cortes Generales se habla en el título 3, que son tres capítulos. Lo vimos por lo menos en la estructura de la Constitución, pero bueno, que es normal que no se acuerden. Pero para que sepa que se desarrollan tres capítulos. El primero habla prácticamente de la generalidad de las cámaras, porque están formadas, cómo es el régimen electoral y demás. El capítulo segundo, la elaboración de las leyes, porque prácticamente tienen el poder legislativo, pues un poco la explicación de cómo hacen esas leyes. Y el último, las relaciones internacionales que tiene las Cortes y su papel en ello. Vale. Pues vamos allá. El capítulo uno, ¿vale? Habla eso de las cámaras. Lo voy leyendo, lo de siempre. Lo que se ponga en lila es lo que yo he visto que es más susceptible de ver en examen, que no quita que cualquier cosa del artículo pueda caer, ¿vale? Pero bueno, que le pongan más énfasis a lo que va de lila. Vale. A ver si me ha faltado algo. No. Vale. Ok, entonces el artículo 66. Las Cortes Generales representan al pueblo español y están formadas por el Congreso de los Diputados y el Senado. Fácil. Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del gobierno y tienen las demás competencias que les atribuye la Constitución. Vale, para que se acuerden un poco, importante que aprueban sus propios presupuestos. También aparte aprueban los presupuestos generales del Estado, pero también aprueban sus presupuestos. Vale, controlan la acción del gobierno. Ya verán, en este tema no sale, pero ya lo verán más adelante por el tema de la moción de censura, la cuestión de confianza. Vale, y que son inviolables. De ahí yo creo que listo. Vale, los miembros del Parlamento. Nadie podrá ser miembro de las dos cámaras simultáneamente, es decir, nadie puede ser eh, miembro tanto del Congreso como del Senado a la vez,
ni acumular el acta de una asamblea de comunidad autónoma con la de diputado del Congreso. Es decir, nadie puede ser miembro del Parlamento de Canarias ni miembro del Congreso. Pero como no nombra el Senado, ¿esto qué significa? Que sí puede ser alguien miembro del Parlamento de Canarias y del Senado, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta, lo he visto creo que alguna vez que otra en alguna pregunta. El punto 2, los miembros de las Cortes Generales no están ligados por mandato imperativo. ¿Esto qué quiere decir? Que no están ligados a lo que les manden A ver que lo puse por aquí para que explicarlo mejor. Vale, no están obligados a seguir las instrucciones o directrices de sus electores, ¿vale? Ni de partidos políticos ni nada por el estilo. Su actuación en el Parlamento se basa en su propia opinión y su juicio, ¿vale? Pero bueno, que lo importante es que no están ligados por mandato imperativo. Vale, el tercer punto. Vale, todas las reuniones que se celebren tienen que reunirse reglamentariamente, ¿vale? Porque si no, no vinculan las decisiones que se hagan en esas reuniones no vinculan a ninguna de las cámaras. Vale. El Congreso de los Diputados, ya vamos con cómo está formado. Según la Constitución, marca un mínimo y un máximo de 400 diputados, mínimo de 300 y máximo de 400, pero en la actualidad ahora mismo hay 350. ¿Vale? ¿Cómo son elegidos estos diputados? Por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto. Estas 1, 2, 3, 4, 5, 5 cosas, apréndanselas seguidas y tal cual, como una coletilla, porque hay veces que en las preguntas, pues a lo mejor se saltan una y en vez de libre dicen pues cualquier otra cosa. Entonces, o en vez de igual igualitario, algo por el estilo, ¿vale? Para que se la aprendan un poco, pues tal cual. Vale, la circunscripción, esta palabra es súper especialita, circunscripción electoral es la provincia. La circunscripción es la manera en la que se divide los votos en un país, ¿vale? Para que tengan un poco, si a lo mejor no saben lo que es. Las poblaciones de Ceuta y Melilla estarán representadas cada una de ellas por un diputado. La ley distribuirá el número total de diputados según la proporción de la población que haya. Vale, entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues que dependiendo de lo grande que sea la provincia en cuanto a población, pues tendrá más o menos escaños. Vale, que creo, a ver si puedo hacer así. Vale, sí. Que lo tenía aquí a mano para que un poco lo vean más o menos visual, ¿vale? Madrid tiene 37 porque es Madrid y después Ceuta y Melilla solo tienen uno. Entonces, hay justo 52 circunscripciones porque hay 50 provincias más dos Ceuta y Melilla, ¿vale? No hace falta que se lo aprendan ni mucho menos, pero es para que un poco pues lo vean así más visual. Vale, ¿dónde me quedé? Vale, listo. Quédense con que la circunscripción electoral es la provincia, ¿vale? La elección se verificará en cada circunscripción atendiendo a criterios de representación proporcional, ¿vale? Quédense con representación proporcional porque para el Senado es diferente y puede variar el tema de alguna respuesta ahí que te puedan hacer la trampilla. Vale, el mandato del Congreso es de 4 años, igual que el del Senado. Vale, eso es fácil. El mandato de los diputados termina 4 años después de su elección o el día que se disuelven las cámaras, que ya veremos cuándo se pueden disolver, que es en otro tema. ¿Vale? Son electores y elegibles todos los españoles que estén en pleno uso de sus derechos políticos, sufragio pasivo y activo, que lo vimos en el tema 1. La ley reconocerá y el Estado facilitará. Pueden a lo mejor cambiarlo. La ley facilita, el Estado reconoce, no, el Estado facilita el ejercicio del derecho de sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España. Vale. Esto importante. ¿Cuándo tienen fecha las elecciones? O sea, se hace todo el tema del referéndum, ¿vale? Y cuándo ¿cuándo tiene que ser ese referéndum? Perdón. Cuando ya se acaba el mandato, entre los 30 y 60 días desde la terminación del mandato, ¿vale? Y ya una vez se hayan hecho las elecciones y se haya elegido
por quién está formado los grupos parlamentarios, que ya lo veremos también, el Congreso electo deberá ser convocado en los 25 días. Vale, entonces, para que se queden. Las elecciones son entre 30 y 60 días después del mandato y el Congreso electo se tiene que reunir, ya habiendo sido hechas las elecciones, a los 25 días siguientes a la celebración de las elecciones. ¿Vale? Vale. A ver si de aquí no se me escapa nada, que yo creo que no. Tengo el móvil no para chatear ni nada menos, pero es porque lo tengo aquí en el PDF. Vale. Sí, lo expliqué todo. Vale. Vale. Vamos con el siguiente artículo. El Senado es la Cámara de Representación Territorial. Si vamos para atrás, ponía en el Congreso representación proporcional. ¿Vale? Para que ya haga un poco la diferencia esa. Senado es territorial, Congreso es proporcional. En cada provincia se elegirán cuatro senadores, ¿vale? Por sufragio, la misma coletilla de antes, por los votantes de cada una de ellas en los términos que señale una ley orgánica, que es la ley electoral general, ¿vale? La que estuvimos viendo antes, que apréndanse el número, la fecha y ya está. Vale. En las provincias insulares, cada isla o agrupación de ellas con cabildo o consejo insular constituirán una circunscripción a efectos de elección de senadores, correspondiendo tres a las islas mayores y uno a las islas menores. Es decir, cuatro provincias, tres islas mayores y uno islas menores. Vale, ahí tienen, yo supongo que sé cuáles son, Gran Canaria y Mallorca y Tenerife las mayores y de resto las menores. Vale. Por Ceuta y Melilla hay dos. Vale, para que no se confundan, porque hay veces que por a lo mejor verlo menor, más, bueno, menor, más pequeño que una isla menor, pues a lo mejor le ponen uno, pero no son dos. Para cada una de ellas, no dos en total, sino para cada una, dos para Ceuta y dos para Melilla. Vale, entonces a lo mejor se pueden hacer un recuadrito para que lo hagan más visual, pero es bastante sencillo. Cuatro provincias, tres islas mayores, dos Ceuta, dos Melilla y uno islas menores. Vale, yo creo que así más o menos. Vale, aparte de esto, las comunidades autónomas designarán un senador, siempre un senador por cada comunidad autónoma, y aparte otro por cada millón de habitantes, ¿vale? De su respectivo territorio. La designación corresponderá a la Asamblea Legislativa, es decir, al Parlamento, en este caso el Parlamento de Canarias, o en su defecto al órgano colegiado superior, es decir, al Gobierno, ¿vale? De acuerdo con los estatutos, ¿vale? Y de acuerdo con la representación proporcional. El Senado es elegido por 4 años, igual que el Congreso. ¿Vale? Y después ahí está el artículo 70, inelegibilidad e incompatibilidad. Sí me aprendería a lo mejor de la A a la F, en verdad es bastante sencillito y yo creo que es un poco de sentido común, ¿sabes? Antes pues no podían ser simultáneamente una persona diputado del Congreso ni senador, pues algo por el estilo, ¿vale? Entonces, tienen inelegibilidad e incompatibilidad para ser diputado y senador, quien sea componente del Tribunal Constitucional, ¿vale? Los altos cargos de la Administración del Estado menos el gobierno porque al final el Congreso de los Diputados está compuesto por miembros del gobierno. El defensor del pueblo no puede ser ninguno de estos dos cargos. Magistrados, jueces y fiscales en activo, lo mismo con policías y militares en activo, ¿vale? Porque a lo mejor le puede aparecer una pregunta en la que te salga solo magistrados, jueces y fiscales. Fin. Puede ser correcta o no dependiendo de cómo escriban la pregunta, pero para que tengan en cuenta que al final de esa frase siempre van activo, ¿vale? Que es realmente la forma más correcta de decirlo. Vale. Y los miembros de las juntas electorales. Vale. El punto 2. Vale. Vale. La inviolabilidad e inmunidad de los diputados y los senadores. ¿Cuándo tienen esto? En las opiniones que manifiesten cuando se reúnan, ¿vale? Por las opiniones que puedan decir dentro, pues no van a ser juzgados, ni mucho menos. Durante el periodo de su mandato, los diputados y senadores gozarán asimismo de inmunidad y solo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. Es decir, que in situ estén viendo el delito.
No podrán ser inculpados ni procesados sin previa autorización de la Cámara respectiva. Vale. Yo creo que esto no hace falta, o por lo menos yo creo que es entendible, ¿vale? Si no, pues me escriben si tienen alguna duda, pero básicamente no se puede iniciar un procedimiento judicial hacia un diputado que que haya haya hecho un delito, perdón. Siempre hay que coger y tener la autorización previa del Congreso en caso de que sea diputado. ¿Vale? Y a partir de ahí, pues ya inician el procedimiento. ¿Dónde se juzga a estas personas? En la sala de lo penal del Tribunal Supremo. ¿Vale? Es como al final una manera de protegerlos o tener una condición diferente a una persona que está que es juzgado por un procedimiento ordinario. ¿Vale? Vale, los diputados y senadores percibirán una asignación que será fijada por las respectivas cámaras, es decir, el sueldo. Vale, los reglamentos de cada cámara. Vale, cada una de las cámaras establece su propio reglamento. ¿Vale? Aprueban sus presupuestos, que eso ya lo dijimos. ¿Vale? Y regulan el estatuto del personal de las Cortes Generales. ¿Vale? ¿Cómo se aprueba este reglamento? Por mayoría absoluta de cada cámara, ¿vale? Para que se acuerden, los reglamentos de las cámaras se aprueban por mayoría absoluta. Vale, las cámaras eligen sus respectivos presidentes y los miembros de la mesa, que lo veremos más tarde, ¿vale? Por quién está compuesta la mesa, sobre todo. Las sesiones conjuntas serán presididas por el presidente del Congreso, es decir, cuando se reúna el Parlamento entero, las Cortes Generales. Y se regirán por un reglamento de las Cortes Generales. Vale, aquí estuve buscando a ver si había el reglamento de las Cortes Generales, pero no está vigente ahora mismo. Entonces, prácticamente, por lo que se rigen es por el reglamento individual de cada cámara, ¿vale? Así que lo único que se queden con que también se aprueba por mayoría absoluta y listo. Vale, los presidentes de la Cámara ejercen en nombre de la misma todos los poderes administrativos y facultades de policía en el interior de la sede. Esto quiere decir prácticamente que el presidente de cada Cámara está facultado pues, para establecer el orden, ¿vale? De cada una de las cámaras. Vale. En que está en el artículo 73, cuando se reúnen las cámaras, hay dos periodos, ¿vale? Yo le recuerdo un poco al colegio, en verdad. Para que se acuerden, empieza con el cole, empiezan en septiembre, ¿vale? No a principio de año, sino en septiembre. De septiembre a diciembre, con el colegio, y en vez de empezar en enero, empiezan en febrero, ¿vale? Se cogen unas vacaciones de Navidad más largas. Septiembre a diciembre y el segundo de febrero a junio, ¿vale? Las cámaras podrán reunirse en sesiones extraordinarias a petición del Gobierno, de la Diputación Permanente o de la mayoría absoluta de los miembros de cualquiera de las cámaras. Esto también apréndanselo cuando podrán reunirse, cuando se lo pida uno el Gobierno, dos la Diputación o la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara. Vale, que se me había olvidado. Recomendación, ya no solo en este tema, sino en los temas que vamos a ver los temas venideros, em, en los apuntes que tengan o como ustedes se lo estén estudiando, en el formato del que se lo estén estudiando, van a ver que hay muchísimas mayorías, o sea, hay una pasada de tipologías de mayoría. Entonces, yo por lo menos lo que hacía era en la primera página de los apuntes, pues me ponía un post-it o un papelito más pequeñito y me apuntaba todas las mayorías que aparecían en ese tema, porque hay una burrada de mayoría y al final, pues yo qué sé, para que vayan un poco más directos, pues se lo aprenden ahí, a lo mejor ya cuando viene el examen, cuando el examen esté próximo y lo tienen ahí, porque al final es algo de bastante memoria, que si se lo aprenden, pues mejor que mejor, ¿vale? Porque es verdad que hay veces que se meten bastante con esto. Vale, seguimos. Pues eso, a petición de estas tres cosas, ¿vale? Cuando se convocan extraordinariamente, deberán convocarse con un orden determinado del día y serán clausuradas una vez que éste haya sido agotado. Vale, vamos a ver que estoy hablando mucho y yo no sé si se me va olvidando algo. Vale. Vale, las sesiones conjuntas, normalmente eso, se suele reunir el Congreso por su lado y el Senado por el otro, pero hay veces que se reúnen en conjunto para debatir una serie de cosas. ¿Qué cosas?
Vale. Para las competencias no legislativas, ¿vale? No legislativas, que el título 2 es decir, el de la corona, atribuye expresamente a las Cortes Generales, ¿vale? Y también para las previstas en el artículo 94, el 145.2 y el 158. El 94, a ver que lo tenía por aquí, es el tema de los tratados y convenios internacionales, que lo vamos a ver más adelante porque es uno de los artículos que está en este capítulo, perdón, en este título. Vale, porque para hacer convenios y tratados internacionales hace falta la autorización de las Cortes Generales. El 145 va sobre los convenios de las comunidades autónomas, que también lo mismo tiene que estar autorizada por las Cortes. Y el 158.2 que a ver de qué me acuerdo que era sobre un fondo el crear un fondo de compensación que está en el tema de Hacienda, ¿vale? Que la distribución de ese dinero que está en el fondo de compensación lo reparte las Cortes, ¿vale? No se aprendan nada de esto, pero era un poco para que vieran en la cabeza de qué iban estos artículos, ¿vale? Entonces, para estas cuatro cosas, por así decirlo, lo del tema de la corona y estos tres artículos, se reúnen las cámaras en sesiones conjuntas. Vale, en el primer caso, es decir, en el artículo 94, el procedimiento se iniciará por el Congreso, es decir, el decir al Senado, vamos a reunirnos, ¿vale? Y en los otros dos lo hace el Senado, ¿vale? Lo puse en lila porque veo que es algo que puede ser bastante trampilla, pero es verdad que no lo he visto mucho en tipo test, yo por lo menos. Pero bueno, para que se lo aprendan así. Vale. Si no hubiera de acuerdo, pues hay una comisión mixta que se puede intentar pues a través de eso ponerse de acuerdo las ambas cámaras, ¿vale? Si no, pues lo decía el Congreso por mayoría absoluta, que le den por culo. ¿Vale? Vale, el artículo 75, el pleno y comisiones. ¿Cómo funcionan las cámaras? Importante, por pleno y por comisiones, las dos, ¿vale? Pleno y comisiones. Pleno es la totalidad de los diputados, es decir, los 350 diputados y todos los senadores. Y las comisiones son como unos grupos especializados que hay dentro del Congreso, para que en vez de reunirse, porque si no entonces no terminan en su vida, en vez de reunirse todo el Congreso para debatir un tema en concreto, pues se crean comisiones especializadas, comisión económica, comisión pues territorial, lo que sea, me lo estoy inventando, pero para que lo tengan, para que lo entiendan. Vale, entonces, pleno y comisiones. ¿Vale? Las cámaras podrán delegar en las comisiones legislativas permanentes, estas son las que tienen potestad para aprobar proyectos o proposiciones de ley, ¿vale? Eh, de manera permanente. No quiere decir cuando no estén reunidas, sino que es el grupo especializado en el tema de las leyes, ¿vale? El Pleno podrá, no obstante, recabar en cualquier momento el debate y votación de cualquier proyecto o proposición de ley que haya sido objeto de esta delegación. Vale. Quedan exceptuados de lo dispuesto en el apartado anterior la reforma constitucional, las cuestiones internacionales, las leyes orgánicas y de bases y los presupuestos generales del Estado. Es decir, las comisiones legislativas permanentes no podrán hacer ningún proyecto, ninguna proposición de ley que vaya en relación a estos conceptos. Vale, de resto, sí. Vale. Las comisiones de investigación, de aquí quédense con que no son para nada vinculantes, ¿vale? Y no afectarán a resoluciones judiciales. De resto, listo. Vale, las peticiones. Las peticiones se pueden hacer individuales y colectivas, pero siempre por escrito. Y no puede ir un grupo de ciudadanos directamente al Congreso a decir, mira, que está esto y necesito que regules esto. No, tienen que hacerse primero por escrito y primero enviarlo, ¿vale? Para el tema de lo de la orden del día y todas estas cosas. Al final tiene que haber una organización cada vez que la Cámara se reúne, ¿vale? Entonces, las peticiones pueden hacerse, sí, de manera individual y de manera colectiva, siempre por escrito. Vale. A ver, las cámaras pueden remitir al gobierno las peticiones que reciban, porque no tiene por qué ser solo sobre temas legislativos, sino a lo mejor por cosas, decisiones, el gobierno
que se necesiten, ¿vale? El gobierno estará obligado, vale, y listo. Vale, la Diputación Permanente. Aquí sí entra, es como un grupo, ¿vale? De diputados, diputados y senadores, porque está en cada cámara, que se reúnen cuando las Cortes no están en sus sesiones ordinarias, ¿vale? Es decir, trabaja cuando el Congreso y el Senado en su totalidad no está, ¿vale? Está compuesto por un mínimo de 21 miembros que representarán a los grupos parlamentarios en proporción a su importancia numérica. Vale, las diputaciones permanentes estarán presididas por el presidente de cada cámara y tendrán como funciones las previstas en el artículo 73, ¿vale? Que es lo que estuvimos viendo de las sesiones ordinarias, ¿vale? La de asumir las facultades que correspondan a las cámaras de acuerdo con los artículos 86 y 116. El 86 es, ya lo veremos, es el decreto ley, me parece, ya después les explico lo que es. Y el 116 es lo del tema de los estados de excepción, de sitio, que si se acuerdan, al final son cosas urgentes, pues, que tienen que estar la Diputación o las personas que legislan al día en cuanto pasa eso. Entonces, es bastante, por eso lo nombran en concreto. Vale. Casación, y de verdadera Vale. Vale, el resto nada. Vale. Los acuerdos. Para adoptar acuerdos, las cámaras deben estar reunidas reglamentariamente, lo que les dije antes, y con la asistencia de la mayoría de sus miembros. ¿Vale? Para que esté ok la reunión. Si no, nula. Vale, bueno, que lo pone el siguiente. Para ser validados deben ser aprobados por la mayoría de los miembros presentes, sin perjuicio de las mayorías especiales que establezca la Constitución o las leyes orgánicas y las que para elección de personas establezcan los reglamentos. Vale. El voto de senadores y diputados es personal e indelegable. Vale. Acuérdense, personal e indelegable, no inviolable, que puede ser que a lo mejor metan la trampa con eso. Vale, las sesiones públicas. Las sesiones plenarias de las cámaras serán públicas siempre, salvo de acuerdo en contrario de cada cámara, que tiene que adoptarse por mayoría absoluta de cada cámara, ¿vale? O con arreglo al reglamento. Vale, entonces, por norma general, todas las sesiones se graban, ¿vale? O son públicas, no sé si puede ir cualquiera, pero está siempre en la televisión, todas las reuniones que hace el Congreso y serán secretas pues cuando hay un tema determinado y tengan que coger y primero solicitarlo por mayoría absoluta. ¿Vale? Vale. Pues mira, listo. Esto es el capítulo uno. Sí, el capítulo uno que como vieron es eso, un poco la organización y de qué están formadas las cortes, ¿vale? Cada una de las cámaras. Vale, el capítulo 2 va sobre la elaboración de las leyes, ¿vale? Porque al final es la función principal de las Cortes Generales, la potestad legislativa. Vale, la potestad legislativa es uno de los poderes del Estado. Vale, no sé si lo llega a nombrar en el tema uno, pero al final el Estado se diferencia en tres tipos de poderes. El poder legislativo, la creación de las leyes, el ejecutivo, que es el que hace el gobierno, y el judicial, que es todo el tema de los juzgados. ¿Vale? Es importante el tema de la separación de estas tres cosas. Cuando el gobierno puede tener una potestad legislativa, es decir, la capacidad de crear una norma. Pues cuando ocurre una delegación legislativa, que es algo que hace las Cortes hacia el gobierno, ¿vale? Porque deciden que el tema lo hace mejor el gobierno, por lo que les dé la gana, pues hacen una delegación legislativa, ¿vale? ¿En qué forma se hace la delegación legislativa? En una ley de bases y en una ley ordinaria. ¿Vale? La ley de bases, el Congreso coge y crea una ley en la que establece los criterios, los objetivos que quiere que el gobierno toque en la ley que va a crear, ¿vale? Y a partir de ahí, pues crea eso, una ley nueva. Te dice, gobierno, mira, quiero que me toques el tema de, como en el ejemplo, el tema de los vehículos a motor y seguridad vial con esto y con esto. Y entonces el gobierno crea un real decreto legislativo a partir de esas bases, de esa ley de base.
¿vale? Después está la ley ordinaria, que es simplemente una ley diciendo el gobierno va a crear esto y el gobierno pues crea a partir de refundir los textos, es decir, coge un trocito de aquí, coge otro de aquí, a lo mejor cambia algo que ya está en la ley y hace la ley en la totalidad, ¿vale? Para que lo tengan, para que lo entiendan, porque lo van a ver en los siguientes artículos, ¿vale? Entonces, yo creo que a lo mejor o se les queda más en la cabeza si saben un poco lo que es, ¿vale? Entonces, cuando ya se crea la ley a partir de la ley de base y la ley a partir de una ley ordinaria, ¿vale? Ese Real Decreto Legislativo, bueno, es lo que iba a decir, esa delegación legislativa toma forma de decreto legislativo, ¿vale? Entonces, el decreto legislativo y el decreto ley, que ya lo veremos también más adelante, que es también una norma que puede crear el gobierno, pero por sí sola, ¿sabes? No delega nada desde el Congreso desde las Cortes Generales, simplemente lo hace por urgente necesidad y porque lo cree conveniente, ya después da parte a las Cortes, ¿vale? Entonces, esas dos normas, el decreto legislativo y el decreto ley, son normas con rango de ley, ¿vale? Que es una disposición normativa con la misma fuerza y efectos jurídicos que una ley, pero no es una ley como tal, porque la ley solo la pueden hacer las Cortes Generales, porque es la única que tiene la potestad legislativa en el Estado. Vale, espero que se haya entendido bien. Entonces, después de esto, pues vamos al tema de las leyes para que lo tengan, para que lo tengan mejor en la cabeza y lo entiendan mejor. Mm, vale. El 81 habla de las leyes orgánicas. Vale, las leyes orgánicas son las que desarrollan los derechos fundamentales y de las libertades públicas, que ahí le puse para que se acordaran, que es la sección primera, el capítulo segundo, el título uno, ¿vale? Las que aprueban los estatutos de autonomía, todos los estatutos de autonomía se van a regir por una ley orgánica. El régimen electoral general, que ya vieron que era una ley orgánica también, y las demás previstas en la Constitución. Vale. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá siempre mayoría absoluta. Vale. De resto, mayoría normal para las leyes las leyes ordinarias. Vale. Ley orgánica, mayoría absoluta del Congreso, siempre. Vale. Ahora, de todas formas, no me acuerdo qué artículo es, pero también verán el procedimiento de cómo se crea una ley. ¿Vale? Porque no solo participa el Congreso, sino también el Senado. Vale. Lo que estábamos diciendo, la delegación legislativa, ¿vale? Cuando el Congreso, las Cortes Generales le dicen al gobierno, pues que tiene que coger y crear una norma para desarrollar un tema en concreto. Vale, las Cortes Generales podrán delegar en el gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo anterior. Es decir, no le van a poder delegar nunca nada del artículo 81, porque para eso ya están las Cortes Generales, ¿vale? Vale, la delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley de base cuando su objeto sea los textos articulados y una ley ordinaria cuando sea refundir varios textos legales. Vale. Y esto es bastante importante, lo he visto un montón en los tipos test, eh, que están en el recuadrito ahí lila, para que se lo aprendan bien. Ley de base, textos articulados, ley ordinaria, refundir textos. No sé, intenten crearse ahí un truco para no confundir una con otra, porque les pueden hacer el lío de la ley de base sirve para refundir textos o viceversa. Vale. Em, pues eso. La delegación legislativa habrá de otorgarse al gobierno siempre de forma expresa para materia concreta. Es decir, no puede nunca dejarlo a libre albedrío y de una materia indeterminada, sino siempre una materia concreta y con un plazo para que haga ese tipo de ley. ¿Cuándo ese plazo termina? Pues cuando ya se haya hecho la ley, ¿vale? Que es lo siguiente que pone. La delegación se agota por el uso que de ella haga el gobierno mediante la publicación de la norma correspondiente. Vale. Lo que les estaba diciendo, no podrá entenderse consiga de modo implícito o por tiempo indeterminado. Siempre todo súper clarito. Vale. Las leyes de base.
delimitarán con precisión el objeto y el alcance de la delegación legislativa, lo que le estaba diciendo antes. Al final es como la base para crear una ley. Le dicen los objetivos, lo que quiere que toque, los criterios, cualquier cosa que quieran tocar específicamente, pues lo tienen que poner. Vale. La autorización para refundir textos legales determinará el ámbito normativo a que se refiere el contenido de la delegación, especificando si se circunscribe a la mera formulación de un texto único o si se incluye la de regularizar, aclarar y armonizar los textos legales. Esto es lo que les está diciendo. Pueden crear una ley a partir de coger un cachito por aquí, otro cachito por aquí y crear la ley, o simplemente la ley, pues aclaran, reformulan los textos, ¿vale? Se puede hacer de esa manera. Vale. Ahí tienen un ejemplo, porque antes les puse un ejemplo de ley de base. A ver, un ejemplo de ley de base. Vale, sí, de ley de bases, sí. Pues aquí tienen otra. Vale. Real Decreto Legislativo del Estatuto de los Trabajadores, que se crea a partir de la ley de bases, no se la aprenden ni mucho menos, 84 de 1978, del Estatuto de los Trabajadores. Vale. A ver. Vale, porque pensaba que les había puesto un ejemplo de ley ordinaria, pero no. Vale. Pero bueno, de todas formas es bastante fácil de... Yo un poco porque lo vean, ¿vale? Es bastante fácil. Ponen en Google ejemplo de ley ordinaria que ha servido para otra ley o algo así que haya creado el gobierno. Y yo creo que les sale, ¿vale? Vale, las condiciones de las leyes de bases no podrán en ningún caso autorizar la modificación de esa propia ley, ¿vale? Y facultar para dictar normas con carácter retroactivo, ¿vale? Siempre se va por la irretroactividad de las normas, no por lo retroactivo. Vale. Esto... No. Vale. El decreto legislativo, simplemente el nombre pues está en el artículo 85, ¿vale? Que es lo que les decía, la forma, por así decirlo, de una delegación legislativa es el decreto legislativo. Ah, que es verdad que se me olvidaba. ¿Cuándo es real decreto legislativo y cuándo es decreto legislativo? Real es cuando lo hace el gobierno, papá gobierno, el gobierno estatal. Y decreto sin más, sin real antes, es cuando lo hace un gobierno autonómico, por ejemplo. Vale. El decreto ley, ¿vale? Que es otra de las normas, habían dos tipos. La segunda norma con rango de ley, ¿vale? Que es lo que estamos diciendo. En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos ley. Decretos ley que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título 1 y al régimen de las comunidades autónomas, ni al derecho electoral general. Es un poco parecido a lo que ponía aquí, a ver dónde lo ponía. Lo ponía por aquí. Vale, sí, en la delegación legislativa, aquí, en el 82 pues es un poco parecido, ¿vale? Para que simplemente yo creo que eso, que sepan que al final los aspectos importantes, como son los derechos fundamentales, el tema de los estatutos, el derecho electoral general o la ley, pues lo hace las propias Cortes Generales, ¿vale? Los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad al Congreso de los Diputados, es decir, el gobierno lo crea y no es que se quede ahí, o sea, tiene después que pasar al Congreso de los Diputados. Vale, ¿qué plazo tiene para esto? 30 días después de la promulgación, es decir, después de la publicación de ese decreto ley o ese real decreto. Vale, el Congreso habrá de pronunciarse expresamente dentro de dicho plazo sobre su convalidación o derogación. ¿Vale? Durante el plazo establecido en el apartado anterior, las Cortes podrán tramitarlo como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia. Ya veremos ahora cuál es ese procedimiento de urgencia, porque dependiendo de la ley, o sea, del tipo de ley, pues tiene un plazo u otro, ¿vale? Entonces, resumen de esto, el gobierno determina que hay algo, como por ejemplo lo del ejemplo, cuando fue lo del COVID.
fue súper urgente crear una norma, ¿vale? Que organizara o desarrollara todo el tema de qué se puede hacer y qué no hacer. Fue urgente porque es algo que nadie esperaba, pues fue el Real Decreto Ley, ¿vale? Creó eso el gobierno, pasó a ser convalidado por el Congreso de los Diputados, ¿vale? Y en otro tipo de leyes, esto no sé si al final se quedó como un proyecto de ley, no tengo ni puta idea, pero en el mismo concepto, el mismo procedimiento, puede llegar a hacerse, puede llegar a ser proyecto de ley, ¿vale? Que directamente ya sea una ley que la desarrolle el propio Congreso de los Diputados, ¿vale? Ok, la iniciativa legislativa. Ah, bueno, ahí tienen, también por si no lo tenían antes visto, proyecto de ley es siempre que la iniciativa legislativa la tenga el gobierno y proposición de ley es siempre que la iniciativa legislativa sea por parte del Congreso o del Senado, ¿vale? La iniciativa legislativa corresponde al gobierno, al Congreso y al Senado, de acuerdo con la Constitución y los reglamentos de las cámaras. Son esas personas que pueden coger y tener la iniciativa de crear leyes o normas, ¿vale? Quienes también pueden, las asambleas de las comunidades autónomas podrán solicitar del gobierno la adopción de un proyecto de ley, es decir, Parlamento habla con gobierno estatal, por eso es proyecto, Parlamento habla con Congreso, por eso es proposición, ¿vale? Delegando ante dicha Cámara un máximo de 3 miembros de la Asamblea, ¿vale? Para su defensa. Una ley orgánica regulará las formas de ejercicio y requisitos de la iniciativa popular para la presentación de proposiciones de ley, porque la gente, la ciudadanía, para si quiere que algo se regule legislativamente, tiene que ir al Parlamento, ¿vale? Entonces, por eso es una proposición de ley, ¿vale? Para que esta iniciativa legislativa por parte de la población se haga, tiene que haber mínimo 500.000 firmas acreditadas, ¿vale? No procederá dicha iniciativa en materias propias de ley orgánica, tributarias o de carácter internacional, ni en lo relativo a la prerrogativa de gracia. ¿Vale? Vale, la tramitación del proyecto de ley. Es decir, la iniciativa legislativa que tiene el gobierno primero tiene que pasar por el Consejo de Ministros, ¿vale? Ya después se somete al Congreso. Es simplemente eso. Y la tramitación de proposición de ley, ¿vale? Se regula por los reglamentos de la Cámara, ¿vale? Acuérdense de eso, bueno, no sé si lo he visto mucho en test, pero bueno, que la tramitación de las proposiciones se regula a partir de los reglamentos de la Cámara, ¿vale? Vale, eso nada. Vale, y aquí está el procedimiento de las leyes que estaba comentando. Vale, existe eso, las leyes ordinarias y las leyes orgánicas. Orgánicas, acuérdense, por mayoría absoluta siempre, ¿vale? Entonces, aprobado un proyecto de ley ordinaria u orgánica por el Congreso de los Diputados, su presidente dará cuenta inmediata al presidente del Senado, ¿vale? El cual lo someterá a la deliberación de este, es decir, que esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la ley que se acaba de hacer, ¿vale? El procedimiento, o sea, el plazo normal es de 2 meses, ¿vale? 2 meses tiene el Senado para contestar. El Senado, en el plazo de 2 meses, a partir del día de la recepción del texto, puede, mediante mensaje motivado, oponer su veto, es decir, no me gusta, o introducir enmiendas, es decir, quejas. El veto, no me gusta, debe ser aprobado por mayoría absoluta, siempre que bueno, ahí lo tienen también, siempre que sea un veto, mayoría absoluta. De resto, mayoría simple, ¿vale? Vale, por mayoría simple el resto. El proyecto no podrá ser sometido al rey para sanción, sí, porque acuérdense que el rey promulga y sanción, ¿vale? El rey para sanción sin que el Congreso ratifique por mayoría absoluta, ¿vale? Es decir, el Congreso hace la ley, pasa al Senado, Senado dice ok o no ok, vuelve otra vez al Congreso para dar el ok. Ya una vez pasa esa tercera fase es cuando se lo dan al rey, ¿vale? Vale, sin que el Congreso ratifique, vale. En caso de veto es mayoría absoluta, ¿ok? En caso de mayoría simple, si pasan los 2 meses y el Senado no ha hecho una mierda, ¿vale? O si el Senado enmienda, acepta o no, por mayoría simple, ¿vale? Eh, A ver qué iba a decir. De aquí iba a decir algo, pero bueno, no. No podrá ser sometido a la sanción sin que el Congreso ratifique por la mayoría absoluta. Es que es un poco lioso, la verdad, el artículo este. Pero bueno, que básicamente es el cuadradito, ¿vale?
Si el Senado veta, tiene que ser ratificado por el Congreso por mayoría absoluta. ¿Vale? Vale. Si el Senado enmienda, tiene que ser por mayoría simple. Si acepta, por mayoría simple. ¿Qué pasa? Mayoría simple. ¿Vale? Vale, el plazo de 2 meses de que el Senado, que estábamos hablando del procedimiento normal ordinario, si es de urgente necesidad o determinan que tiene que aprobarse rápido, pues esos 2 meses pasan a ser 20 días naturales, ¿vale? Acuérdense de naturales. Vale. Vale, aquí acuérdense eso de que el rey sancionaba alguna de las funciones del rey, sanciona y promulga, ¿vale? Sancionar es que da validez a esa norma, lo hace en un plazo de 15 días y promulga, es decir, publica de forma inmediata. Entonces, sanciona 15 días, promulga inmediato, ¿vale? Para que se acuerden. Y por último, para terminar el capítulo, el referéndum. Te puedo decir, ¿dónde se encuentra articulado el referéndum en la Constitución Española? Pues en el 92, ¿vale? Que simplemente dice que pues, las decisiones así tochas, de especial trascendencia, pueden podrán, ¿vale? Podrán, no pueden, perdón, podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos, ¿vale? El referéndum será convocado por rey, que esto lo tuvimos que ver en las funciones del rey, ¿vale? El rey convoca referéndum, pero a propuesta del presidente del gobierno y ha autorizado el Congreso de los Diputados. Vale, aquí está un popurrí de todos los entes. Convoca al rey, propuesta presidente, autoriza Congreso. Vale. Y una ley orgánica regula todas estas cosas. Vale. No sé ni cuántos minutos llevo. Pero bueno, queda el último capítulo y cuatro cosas. Vale. Que en realidad el capítulo tercero, he visto alguna que otra pregunta, pero realmente lo importante son los dos primeros, ¿vale? Vale, el capítulo 3 de los tratados internacionales. El 93 es donde habla de los tratados, ¿vale? Que van a ser siempre autorizados por una ley orgánica, que es lo que les nombré antes, ¿vale? Y la celebración de estos tratados que se atribuya a una organización o institución internacional son eso, las que están reguladas, es decir, son las que están reguladas por una ley orgánica, es decir, em, España no tiene por qué solo dictaminar unas normas o algo relacionado por ejemplo, con la Unión Europea. Puede delegar a diferentes instituciones internacionales sobre el desarrollo de un tema en concreto. Por ejemplo, la ONU, ¿vale? Para que la ONU desarrolle o defienda algo de España en las relaciones internacionales, ¿vale? ¿Cómo lo digo? Sí, esa derivación de ese poder, por así decirlo, es mediante ley orgánica. ¿Vale? Es lo que quiere decir este párrafo. ¿Vale? Corresponde a las Cortes Generales o al Gobierno la garantía del cumplimiento de estos tratados y las resoluciones. ¿Vale? Dadas a los organismos internacionales o lo que estás diciendo. Vale, es decir, te doy la delegación de que tú mires, o mires, no, lleves a cabo un tema determinado internacionalmente, pero yo tengo que coger y supervisarlo y ver qué se hace, ¿vale? Vale, el artículo 94, no subrayé nada porque creo que es un poco pesado, ¿no? Pero bueno, que lo dicho, se hace una ojeada rápida y ya está. La presentación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales. Es decir, en realidad solo me quedaba con eso, que la obligación para que el Estado se preste a tratados y convenios internacionales, primero lo tienen que autorizar las Cortes. Vale, no el Congreso ni el Senado, sino las Cortes. Vale, es que de hecho estaba mirando que creo que todo lo referente a los tratados internacionales, a lo que es autorización, es Cortes Generales.
Sí. Vale, así que un poco quédense con eso, por si a lo mejor le llegan a preguntar sobre esto. Si hay algo de autorización, pues siempre va a ser las Cortes Generales. ¿Vale? Vale, la revisión constitucional es decir que todos estos tratados pueden ser revisados por el Tribunal Constitucional, básicamente. Y todos estos tratados que se hagan, que se aprueben, no solo por organizaciones internacionales, sino por Españita, cada vez que se publiquen pasan a ser ordenamiento interno, es decir, normas nuestras, ¿vale? Es prácticamente lo que dice ahí. Una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno, ¿vale? Vale, pues listo. Sí. Vale, eso es el tema de la Constitución. Vale, después ahora está el tema sobre todo de la organización, de qué está compuesto, qué hay, qué no hay en cada una de las cámaras, ¿vale? Yo puse para mí los tres más importantes, pero es verdad que dentro del temario me parece que tienen más entes como la Junta de Portavoces, las comisiones, ¿vale? No he visto que se meta mucho con eso, pero bueno, le dan una leída, ¿vale? Que sepa que eso, que hay una junta de portavoces, las comisiones que hay, así por encima y ya, ¿vale? Realmente para mí lo importante es lo que les he puesto yo, ¿vale? Pero lo dicho, es un poco a opinión personal y lo van viendo según ustedes vayan estudiando, ¿vale? El reglamento del Congreso, 10 de febrero de 1982, ¿vale? Vamos a ver los grupos parlamentarios, la mesa del presidente, que es una mierda, es esto. Vale. No se aprendan para nada el artículo, ¿vale? Es simplemente para que vean de dónde lo he sacado. Pero no se aprendan ni mucho menos el artículo, ¿vale? Que les digo, esto ya es un poco añadido. Con lo que se tienen que quedar es con el tema de los lilas, ¿vale? Los grupos parlamentarios estarán formados por un número no inferior a 15, ¿vale? En el Congreso los grupos parlamentarios están formados por mínimo 15 diputados, ¿vale? Listo, de eso es que no se aprendan nada más, ¿vale? Mm, los miembros de la Cámara que conforman lo establecido en los artículos precedentes no queden integrados en un grupo parlamentario, lo harán en un grupo mixto, ¿vale? Cogen, pues, es un popurrí ahí de los partidos, pues hacen un grupo mixto. Simplemente que sepan que existe, ya está. Vale, la mesa sí es importante, pero bueno, que es una gilipollez, ¿vale? La mesa es el órgano rector de la Cámara, ¿vale? Órgano rector de la Cámara también es del Senado, órgano rector de la Cámara, y ostenta la representación colegiada, ¿vale? De estas en los actos que asisten. ¿Por qué está formada la mesa? Por la presidencia del Congreso, cuatro vicepresidencias y cuatro secretarías, ¿vale? Acuérdense de los números. Uno, cuatro, cuatro, ¿vale? Un presidente o presidenta, cuatro vicepresidencias, cuatro secretarías, ¿vale? Vale, esto nada. Y después, cómo se elige el presidente del Congreso, ¿vale? Eh, pues un nombre a la antigua, en verdad. Un nombre en la papeleta cuando ya están reunido todo el Congreso. Un nombre en la papeleta, mayoría absoluta y ya está. Vale. Resultará elegida la persona que obtenga el voto de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara. ¿Vale? Si en la primera votación no se consigue por mayoría absoluta, ¿vale? Que lo pone en segundo. Si nadie obtuviera en primera votación dicha mayoría, se repetirá otra vez la elección entre quienes hayan alcanzado las dos mayores votaciones y se elegirá a quien obtenga más votos, ¿vale? Es como, sí, una alternativa y no es iba a decir mayoría simple, pero no es para nada mayoría simple. Es mayoría absoluta y después una triquiñuela ahí que hicieron para no volver a repetirlo. Pero que no se aprendan esto ni mucho menos, ¿vale? Simplemente eso, en primera votación, mayoría absoluta, el presidente del Congreso, fin. Pero es que lo importante aquí realmente es la mesa, ¿vale? Lo mismo del Senado. Reglamento del Senado de 3 de mayo de 1994, ¿vale? Lo mismo, no se aprendan los artículos ni mucho menos. Para el Congreso eran mínimo 15, pues aquí son 10, ¿vale? Es sencillo, no se aprende nada más. Y la mesa, en vez de ser 1 4 4 es 1 2 4, ¿vale? Un presidente, dos vicepresidentes y cuatro secretarios, ¿vale? Y para la presidencia,
Para la elección del presidente se escribirá un solo nombre en cada papeleta y resultará elegido el que tenga el voto favorable de la mayoría absoluta. Lo mismo. Encima de eso, es prácticamente igual, ¿vale? Lo único es el número de la mesa y el número de los grupos parlamentarios. Vale, y creo que ya. Ah, bueno, aquí tengo un cuadrito que hice un poco resumen, ¿vale? De las características más importantes tanto del Congreso como del Senado, pero yo invito a que cada uno lo haga, ¿vale? Porque al final, aparte de que así se te queda más, pues lo tienes más visual y tienes un poco rasgos comparativos entre el Congreso y el Senado. Vale, pero bueno, yo por lo menos me supuse el número de miembros, cámara baja, cámara alta, la circunscripción electoral, que en ambas son la provincia, ¿vale? Menos el Senado, que si se acuerdan, después había uno por cada comunidad autónoma, más uno cada millón, todo eso, ¿vale? Representación proporcional, representación territorial, 4 años los dos, ¿vale? La diferencia entre los miembros de la mesa, ¿vale? El mínimo en los grupos parlamentarios, la sede, olvídate, y la función principal, que como les dije, al final el Congreso es quien más o menos tiene la iniciativa de crear una ley y después el Senado es quien ratifica, o bueno, ratifica no, veta, acepta, enmienda, es como un poco el control de esa creación de leyes, ¿vale? Para que lo tengan así en cuenta. Y ahora sí que ya está. Espero que no se las haya comido mucho, la verdad. Vale, así que nada, lo dicho, si tienen alguna duda, pues me escriben por WhatsApp o lo que sea, se lo dicen a Héctor, ¿vale? Y listo, ¿vale? Así que nada, adiós.